En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas interpretaciones ha tenido este texto del Evangelio de San Mateo? Y desde mi punto de vista, al menos una buena parte de ellas completamente equivocadas. Quizá porque van al texto con un pretexto, con un prejuicio, o porque a lo mejor anteriormente ya han decidido, antes de leer el texto, lo que quieren concluir. ¿Qué es lo que quieren concluir la mayoría? Que hay que quitar pesos de las espaldas de la gente. Y que quitar pesos de las espaldas de la gente significa decir a la gente que nada es pecado. Y que hagan lo que quieran porque no pasa nada. Nada más contrario a la enseñanza del Señor. Hay que fijarse en lo que dice el texto. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que dicen. No está diciendo el Señor, no hagáis lo que dicen, sino haced lo que dicen. El problema no es hacer lo que dicen. El problema está en que no debemos de preocuparnos como utilizándolo como una excusa, porque los que dicen no hacen lo que dicen. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen, dice Jesús. Lo que dice el Señor es lo que nos importa. Si algunos siervos del Señor, ministros del Señor, con más o menos autoridad, no hacen lo que dice el Señor, eso no puede servirnos de excusa para no hacerlo nosotros. Muchas veces me encuentro con personas que, no entro en su conciencia, pero que dicen que se han alejado de la Iglesia porque han visto malos ejemplos en los sacerdotes. No entro en su conciencia si esta de verdad es una excusa o es algo serio. Bueno, no entro en su conciencia, pero lo dicen. Es que he visto que un sacerdote o me trató mal un sacerdote, entonces yo me he alejado de la Iglesia. A la Iglesia se va por Jesucristo, no se va por los sacerdotes, que son seres humanos como tú y que por lo tanto tienen defectos y pecados como tú. O tú eres tan perfecto y tan maravilloso que no tienes ningún defecto ni ningún pecado. Por lo tanto, lo que importa es lo que enseña Jesús. Eso es lo que importa y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. El problema viene cuando los que hablan en nombre de Jesús no enseñan lo que enseña Jesús. El Señor nos ha preparado, nos ha prevenido con este texto para no hacer caso a los malos ejemplos. Pero no estamos preparados para no hacer caso a las malas enseñanzas. Esta semana me escribía una franciscana de María de Alemania. Ella está en una diócesis cuyo obispo es de los más liberales que existen dentro de ese conjunto de episcopado alemán ultraliberal. Bueno,
y que ella, hablando con una feligresa como ella, de su parroquia, pues hablaba de las cosas que el Papa ha prohibido y que sin embargo los obispos alemanes quieren hacer, y que esta otra señora le decía, es que cuando lo dice el obispo tendrá razón. Este argumento no entra en el fondo, ¿tiene razón o no tiene razón?, sino que se queda en la persona. Si lo dice el obispo, tiene razón. Incluso, como en este caso, aunque el obispo esté yendo en contra de lo que manda el Papa, que está por encima del obispo. Y eso sucede en muchísimos casos. Porque no hay formación o porque no quiere haberla, la gente no se preocupa del fondo. ¿Qué enseña el párroco en la homilía? ¿Esto es correcto o no es correcto? Se queda en la superficie. Si el párroco dice que esto es así, esto es así. Muchísima gente está confundida porque la han confundido. Benedicto XVI decía que no solo había un abuso físico de menores de edad, sino que también había un abuso espiritual de otro tipo de menores que cronológicamente tienen más de 18 años, pero que no tienen formación. Esos son también menores en formación. Y había un abuso intelectual, espiritual, cuando se les enseñaba en nombre de Cristo cosas contrarias a lo que enseña Jesucristo. Deberíamos estar preparados para no separarnos del Señor cuando vemos un mal ejemplo, del tipo que sea, un cura que ha abusado de un niño, o un cura que tiene mal carácter, o un cura que es un borracho, o un cura que le gusta el dinero. Bueno, deberíamos decir, yo estoy siguiendo a Cristo, pero no tenemos forma, salvo que tengamos una buena preparación, no tenemos forma de defendernos de aquellos que enseñan en el nombre de Cristo lo contrario a lo que enseñó Jesucristo. El Señor hablaba de ellos, decía que eran sepulcros blanqueados que la gente pisa sin saber que ahí hay un sepulcro y se hunde y muere. ¿Qué tenemos que hacer? Me parece que hay que tener formación, valentía para decirles a esta gran cantidad de representantes de Cristo que en mayor o menor medida no enseñan lo que enseña Jesucristo, hay que tener preparación y valentía, también caridad, amabilidad, nada de voces ni insultos, pero preparación y valentía para decirles a estas personas, mire, creo que esto no es lo que enseña Jesucristo, esto no es lo que dice el catecismo. Posiblemente ante una cosa así, por mucha amabilidad con que se diga, ese representante de Cristo muy posiblemente va a responder con agresividad, con insultos, con violencia y con denigración de ese laico que se atreve a decirle esto no es así. Mucha sinodalidad, pero en cuanto te llevan la contraria, saltan todos los demonios. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. El Señor termina el Evangelio de hoy diciendo, el que se humilla será enaltecido. Si tú te humillas y aceptas los insultos de ese sacerdote u obispo que por haberle dicho con mucho cariño y con mucho respeto, por haberle dicho la verdad, se enfada contigo, enhorabuena. Dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa. El que se humilla será enaltecido. ¿En qué consiste para el sacerdote humillarse? Por un lado consiste en aceptar esa crítica, o ver por lo menos la parte de verdad que pueda haber en esa crítica, y por otro lado, someter siempre su opinión a la opinión de Cristo. Cuando yo estoy hablando como sacerdote, no estoy hablando diciendo lo que pienso yo, sino lo que el Señor quiere que diga, porque estoy aquí representando a Cristo.
Soy un representante de Cristo y por lo tanto no tengo otra cosa que enseñar más que aquello que Cristo quiere que yo enseñe. Esto es humildad. En cambio, es soberbia absoluta de la peor calaña, la de aquellos que dicen, habéis oído que Cristo os dijo, pero Cristo está muy anticuado, Cristo es de otra época y ahora hay un psicólogo, ahora hay un sociólogo, ahora hay no sé quién que dice, y por lo tanto lo que Cristo enseñó ya no vale. Y yo os voy a decir lo que vale de verdad, porque yo soy más que Cristo. Dicen, no lo dicen así, no tienen el valor de decir lo que en realidad están sintiendo. Haced lo que dicen cuando lo que dicen coincide con lo que dice Cristo. ¿Por qué? Lo dice también el Señor hoy. Lo dice claramente. Dice a los sacerdotes, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Y a los fieles, solo uno es vuestro maestro. Jesucristo nuestro Señor es mi único maestro. Solo Él tiene la verdad, la plenitud de la verdad. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Que así sea.